¿Tú eres casado o soltero? ¿Soltero? Bueno, le voy a decir algo. Hay una mujer que Dios le entregó a usted. Y yo no quiero meterme en eso porque eso de matrimonio es muy delicado. Pero como los profetas venimos, decimos y nos vamos y después los apóstoles arreglan el problema. Hombre abiertamente homosexual y además soy pastor de una comunidad cristiana en la ciudad de Medellín que se llama Conexión. Todos los que ofrendaron. Levante la mano el que diezmó. ¿Tú diezmaste? No, pero sí ofrendaste. Ven para acá. ¿Ofrendaste? Sí. ¿Cuánto? 165 lempiras. Pero no diezmaste. No, ¿Por qué? primera vez que vengo a la iglesia. Excelente. Bienvenido. Uno de estos días me enojé con Dios. El pastor se enojó, sí. No me quejé, me enojé. Yo dije, Señor, yo veo al impío. Veo un impío jugador de soccer. Tiene 30 carros. Y uno de ellos le vale 1,5 millones, 2 millones, 3 millones. Y veo al otro impío que tiene un avión de 50 millones. Viaja el mundo prostituyendo gente. Y veo al otro impío que es un multimillonario y no siembran para Jesús. Yo digo, Señor, y aquí yo dando toda la vida con la lengua de fuera, ganando almas, restaurando familia. ¿Dónde están mis millones? A partir de hoy, a partir de hoy, Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estás en Corazón Reformado. Te habla Jesús Calixto. Y primero que nada te doy la bienvenida a este nuevo video y a esta nueva categoría llamada Confrontación. En esta categoría vamos a estar hablando, exponiendo, llevando a cabo una exhortación por medio de la palabra de Dios. Sé que estos temas a mucha gente no le gustan y a mucha gente le disgustan, pero créeme que es tan necesario hablar de las cosas de las que te voy a hablar en esta categoría, porque mucha gente no las habla, mucha gente las ve, las sabe, pero siempre las calla. La pregunta que nos convoca el día de hoy es: Maestro, ¿dónde estás? Y no hablo de Jesucristo, o no hablo de alguien en específico, ni de un movimiento. Estoy hablando en general. Esta pregunta va en general al mentor, al maestro que imparte o instruye desde el Evangelio. Sabemos que el maestro es una figura responsable de protección, de enseñanza y de cuidado hacia los alumnos. Comencemos analizando qué es el maestro en la vida secular. Sabemos que es un transmisor de competencia y de cultura. Su función está ligada al proceso intelectual y social del individuo, es decir, del estudiante. De igual manera es una fuente de autoridad, proviene de la academia o del Estado. Se basa en sus títulos universitarios, certificaciones y años de investigación comprobable. Su autoridad se debe a que es delegada por una institución pública o privada. La pedagogía científica se basa en la repetición, la lógica, el experimento y la evaluación de resultados tangibles. La relación es profesional. El maestro secular no necesita ser un modelo de moralidad perfecta en su vida privada para ser un excelente profesor de física. Lo que importa es su capacidad técnica para enseñar la materia. Es decir, se puede involucrar en la vida de los alumnos, pero eso es algo extracurricular, o tal vez por interés propio, pero si no lo hace no pierde nada. Pero un profesor cristiano, un pastor cristiano o alguien que se dedica a enseñar el Evangelio, ¿está ligado a la misma circunstancia? Sabemos que un maestro eclesiástico, por definición, no es solo un instructor, es un formador de vida, porque no enseña una materia, enseña a una persona y no cualquier persona. Él habla de Cristo a través de un libro que es la Biblia. Este maestro no proviene de un título, sino del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Es un don dado a la iglesia para su edificación. Su autoridad no es propia, es prestada por las Escrituras. El objetivo es la transformación de la imagen. A diferencia del maestro secular, el maestro cristiano no busca solo formar el intelecto, sino conformar el carácter del alumno a la imagen de Cristo. El fin es la santidad y la gloria de Dios, no el éxito personal del alumno.
Su metodología se basa en la exégesis y la exposición. No inventa verdades nuevas, sino que extrae la verdad eterna de un texto antiguo y lo aplica al presente sin alterar el presente. La relación con el alumno va más allá de imponer una figura, sino va a ser la misma figura, ejemplar para el alumno. Aquí es donde reside el peso de lo que vamos a platicar más adelante, porque déjame decirte algo, no basta con enseñar, sino en demostrar, no basta en conocer y ser, sino en saber y hacer. Analicemos una cuestión más interesante, la educación. Hace 70 años, tanto el modelo del profesor secular y el profesor eclesiástico de modo escolar se califica hoy en día como una imposición, una cuestión obligatoria, frustrante, machista, errada y con una falta empática necesaria. Pero todo esto, por otorgar libertad al estudiante, ¿es acaso que el modelo de educación era malo o solo se juzga por no dejar ser a alguien? Si nos basamos en la estadística, tal vez más del 55% de la sociedad del año 1900 a 1999 no asistió a una iglesia de pequeño. Y tal vez ese 45% restante sí asistió a una iglesia, tal vez cristiana, católica u otra denominación. Tal vez algún porcentaje fue golpeado dentro de las mismas, tal vez fueron humillados, silenciados, obligados, incluso hasta abusados física y verbalmente. Pero eso al día de hoy dejó algo muy interesante. Si nos vamos a la actualidad, la estadística de aquellos niños que hoy son padres y abuelos, 2 de cada 10 tienen alguna orientación sexual distinta, 7 de cada 10 tienen vicios o dependencias, 9 de cada 10 tienen algún factor negativo en su vida, 10 de cada 10 tienen algún tipo de trauma o trastorno infantil, 3 de cada 10 son infelices y 7 de cada 10 tienen un propósito en su vida. Si analizamos este resultado, quizás no es el más agradable, pues estos sujetos fueron privados de su libertad de expresión o de su libre albedrío eclesiásticamente hablando. Lo correcto sería que en esta sociedad, que ya es libre, quizá respeta el pensamiento y decisión de cada alumno, el resultado tal vez pueda ser diferente, pero nos encontramos con algo más complejo. 2 de cada 10 son felices, 1 de cada 10 es feliz por algo no material, 8 de cada 10 es infeliz hasta por existir, 9 de cada 10 sufre de depresión o ansiedad, 10 de cada 10 tiene 1 o más trastornos infantiles, 10 de cada 10 tiene vicios y dependencias, 8 de cada 10 tiene una orientación sexual diferente, 1 de cada 10 tiene un propósito en su vida. Analizando esto, deja claro que lo malo no era tanto el modelo de la educación, ni el sistema, ni Dios, ni el tiempo, ni la instrucción dura, sino el método de impartir. Y aquí es donde entras tú, mi querido invitado. La idea del maestro perfecto. En la sociedad del maestro perfecto, el concepto de seguir a alguien perfecto es nulo. Si bien es curioso cómo muchas veces existen profesores o docentes que inspiran a ser similares, cada estudiante desarrolla su propia visión y su propio objetivo. Un ejemplo, si está un maestro de biología o de ciencias o de humanidades, tal vez inspira a algún alumno por las humanidades y el estudiante termina estudiando medicina. Es decir, un profesor puede ayudar a un alumno o lo puede impulsar a cumplir su sueño, pero es un sueño diferente, pero está relacionado a la materia o a la educación que este mismo le está impartiendo. Pero la doctrina es diferente, pues el maestro o docente no puede deslindarse tan fácil del joven o del alumno. Parte de conocimiento y preparación debe de tener empatía, motivos, proyectos, ya que su labor no es que lo imiten a él o que hagan lo que él hace, sino acercarlos al entendimiento de Cristo, que es imitar a Cristo. El deber ser de todo maestro bíblico es acercar lo más que se pueda al alumno al arrepentimiento para posteriormente llevarlo al entendimiento, después realizar un acompañamiento en la práctica y culminar con acciones mutuas. Hace 70 años el enfoque del maestro cristiano era un predominante teocéntrico, es decir, Dios es el centro. El objetivo era explicar el carácter de Dios, su soberanía y su voluntad. Pero lamentablemente hoy el enfoque ha girado al antropocentrismo. El hombre es el centro. La enseñanza suele girar a cómo Dios puede mejorar tu vida, tus sueños, tu salud, tu bienestar emocional. Esto es un error rotundo. Al rebajar a Dios a un facilitador de metas personales, el maestro pierde autoridad moral y trascendencia. Antiguamente el maestro cristiano
era a menudo un erudito que pasaba no horas, no días viendo videos, eran décadas de estudio en las traducciones originales, la historia de la iglesia y la teología sistemática. Pero hoy en día vemos la era de la inmediatez. Actualmente el sistema premia al comunicador carismático por encima del estudioso profundo. La formación teológica rigurosa ha sido sustituida por muchos casos por manuales de liderazgos, estrategias del marketing y psicología popular. Esto, sin una base teológica robusta, el mensaje se vuelve liviano y se disuelve fácilmente ante los desafíos intelectuales del mundo moderno. La comodización del mensaje, el mercado de la fe. Hace 7 décadas el púlpito o cátedra se veía como un lugar de rendición de cuentas ante Dios. Hoy el entorno digital ha convertido el mensaje en un producto. Métricas de éxito. El peso de un maestro ya no se mide por la felicidad doctrinal, sino por el engagement, los likes y los números de seguidores. El compromiso con la verdad. Para mantener una audiencia amplia en un mercado competitivo, muchos maestros evitan hablar de temas incómodos como este, como la santidad, como el juicio o como el arrepentimiento profundo, la confrontación y la verdad dolorosa, suavizando el mensaje para que sea digerible para las masas. Hoy en día vivimos en un entorno donde creemos que ya sabemos mucho, que por ser seguidores o fiel lector o escuchar a cierto famoso ya somos la crema innata del evangelio, dejando de lado el misterio y la reverencia de los años pasados. El magisterio de hace 70 años conservaba un sentido de solemnidad y respeto por lo sagrado. La búsqueda de la relevancia en un intento por ser cool o conectar con las nuevas generaciones, muchos maestros han eliminado la distinción entre lo sagrado y lo secular. Al tratar de ser tan parecidos al mundo para atraerlos, han perdido la distinción que los hacía necesarios. Si el maestro suena igual que un conferencista de TED o un coach de vida, la gente deja de acudir a él para buscar respuestas espirituales profundas. El huérfano doctrinal. Esto ha creado una generación de huérfanos doctrinales. Personas que asisten a reuniones, pero no saben explicar los fundamentos de su fe. El maestro ha pasado de ser un arquitecto de almas a ser un animador de eventos. La cruda realidad. El maestro ya no habla de Dios. Ahora el maestro se ha convertido en un coach de vida. Imparte consejería social, económica, consejería del noviazgo, que sí y que no. Hoy en día el maestro ocupa el poco tiempo para hablar de sus problemas, de sus circunstancias públicas, de sus circunstancias en su trabajo. Algunos convierten el aula en un foro de chismes, en un foro de críticas disfrazadas de te escucho para ayudarte. Algunos creen que es más fácil hablar de economía, lujo, riqueza para captar la atención del joven que hablar de Cristo. Vemos profesores que se dicen ser teólogos, hasta se dan nombres y sobrenombres como arminianos, luterianos, reformados, incluso crean su propio mole con las diferentes interpretaciones bíblicas, pero solo se lo guardan para ellos. En la vida diaria, estos teólogos son los que no participan, son los que más excluyen, son los menos comprometidos, los menos atentos, piensan mucho y obran poco. Lo que hacen por prudencia lo sufren en soledad. En clase se enfocan en que sus alumnos les crean más a ellos que a Dios. Y esto no es lo más grave. Lo más grave son sus vidas. Gente que es nombrada, escucha bien, gente que es nombrada maestro, pastor, líder, con problemas de sexualidad, con problemas de identidad sexual, con temas de lujuria visibles. Hombres que aceptan que el divorcio es válido, hombres dejados por ser insuficientes en su matrimonio, hoy son aquellos que hablan de la restauración emocional, que hablan de las segundas oportunidades, que aceptan su situación como un plan de Dios y no como una consecuencia del nulo esfuerzo. Ellos se contradicen porque no ven su error, pero sí exigen esfuerzo, sí te exigen una postura del evangelio. Y si vas en su contra, cuidado, porque ellos te van a exhortar, ellos te van a corregir, te van a poner en tu lugar. Pero les diré algo a esos maestros: si quieren cambiar, si quieren reformar, si quieren corregir algo, comiencen por su casa. Comiencen por sus hijos, comiencen por sus esposas. Es increíble que se metan en la vida de los demás, que juzgan y critican, pero no ven su error. Su esposa no los dejó porque ese sea el plan divino de Dios. Los dejaron por ser unos poco hombres,
por no ser alguien admirable, alguien confiable, alguien agradable. Imagínate no serlo en tu casa, imagínate no serlo en tus hijos y tratar de aparentarlo en la iglesia. Vemos maestras que defienden la postura del noviazgo como un medio de selección por un buen futuro. De embalde les sirve tener una Biblia si no la leen. De embalde les sirve ser maestras si no enseñan. De embalde les sirve tener cerebro si no lo usan. Creen tener la razón por ver TikToks con fundamentos que leer 15 minutos diarios su Biblia. Teólogos y teólogas le dan más hincapié al ser humano que puede perder su salvación que a los problemas reales, porque déjame decirte, querido maestro, déjame decirte que hay jóvenes metidos en crímenes, infidelidades, drogas, robos, niños, no adultos, niños luchando con un violador en casa, con un pederasta como tío, con un vecino que secuestra, con gente mala que lo rodea, con muchas dudas del mundo real, buscando orientación, buscando respuestas, figuras que seguir. Estos jóvenes al día de hoy van a la iglesia para escuchar de un Salvador que les puede sacar de ahí, que van buscando esta imagen paterna, que van buscando más que un amigo, un consejero. Pero ¿qué se encuentran, maestro? Se encuentran 30 minutos de payasos, globos y dulces, un circo de gritos, una gran muralla de hipocresía, un tribunal de juicio injusto, una gran división de falta de empatía y muchas personas confundidas que ni siquiera saben qué hacen allí. Pero eso no habla más que nada que de una debilidad. Son hombres y mujeres débiles que usan su debilidad como excusa, se visten de esa excusa y tratan de edificar en mentira. Si como maestros no puedes con tu debilidad, no esperes que alguien más lo haga por ti. Dios no quiere débiles, Dios quiere valientes. Dios no premia al que abandona. La vida no premia al que se deja, al que dice no puedo y se va. Dios nunca consintió al débil. Pablo le dijo al Señor, Señor, quítame mi herida, quítame mi llaga, me duele y ya no puedo más, mátame. Pero el Señor, ¿qué le dijo? Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero no vemos eso, nos dejamos llevar por la corriente de que no era un plan de Dios. Tú solo te engañas al creer que tú tienes el control de tus decisiones. Pero te preguntaré, ¿qué es peor? ¿Saber mucho o no saber nada? Porque tenemos el otro lado, gente sin el más mínimo acercamiento y conocimiento a Dios, dirigiendo niños, dirigiendo jóvenes, con creencias absurdas, cerradas, que escuchan en un podcast en redes sociales, pero jamás lo investigaron en su Biblia. Maestros y pastores que se ponen a hablar de sueños, revelaciones, creando un fanatismo por algo que no es así. Hablan de un anhelo a lo desconocido, ven el reino de los cielos, de un aspecto monetario con un aspecto de valor económico. Cambian la doctrina de la salvación por la doctrina de la prosperidad. Repiten patrones porque quizás su papá, el pastor, lo hacía así, porque quizás su tío pastor lo hacía así, pero jamás porque ellos lo hayan estudiado o lo hayan aprendido. Le dan más peso a tanta cosa confusa como la música, las famosísimas lenguas, el fuego de Dios, que el mensaje de Cristo. Se ponen a llorar en el púlpito para clamar a Dios, para que venga y se derrame en el púlpito. ¿De verdad, maestro? ¿De verdad estás queriendo engañar y fingir solo por tu falta de conocimiento? Esto es una excusa perfecta para no argumentar que no hay una preparación, que no hay un estudio concreto para formar una identidad en Cristo, y lo que queda es hacer lo que hacía uno antes de mí. Estos maestros también son débiles, carecientes de una identidad y de una metodología expositiva, a tal grado que le dan más peso a la carga emocional y al sentimentalismo que a la verdadera doctrina. El tiempo que vivimos hoy en día es tan confuso porque ¿cuándo te imaginaste ver adolescentes, no, niños, jóvenes aferrados con fundamentos teóricos a ciertas conductas y disciplinas que si no las conoces, no es que a ti no te afecten, es que eres tan irrelevante que no formas parte de una figura a quien respetar? El maestro contemporáneo, tanto el secular como el evangélico, es tirado de loco. No es una figura de respeto, es una figura de cartón que cualquiera puede manipular. La metodología errada. Un maestro secular puede cometer errores, entiendo, ¿sabes? Entiendo que a veces está obligado a exponer ideas
que ni ellos mismos avalan. A veces ellos mismos se excluyen por salud mental, por evasión de problemas con las diferentes ideologías e interpretaciones de la vida. Yo entiendo, pero un maestro cristiano, evadiendo, excluyendo, ¿de verdad creen como maestros bíblicos que importa más hablar quién es la persona con el IQ más alto que hablar de Cristo? ¿De verdad crees que importa más hacer reuniones para conocernos como jóvenes en lugar de hacer reuniones para conocer a aquel que murió por nosotros? Hablan de la ley de la atracción, ven a la oración como un amuleto. ¿Esto edifica más que hablar de un Dios de juicio? ¿Darle más importancia al diezmo y a las ofrendas que al mensaje del Señor? ¿Me estás bromeando? ¿De verdad eres un maestro de Cristo? ¿Eres un maestro que expone a Cristo? Eso, querido maestro, es una abominación. Tú eres una abominación porque no predicas a Cristo. Tal vez después de esto te preguntarás, ¿es acaso que hay una forma de compensar nuestro error como maestros? A continuación te voy a presentar cómo debe de ser el deber ser de un profesor eclesiástico. Y todo se resume en una palabra: un objetivo principal. Esto no es la mera transmisión de datos teológicos, sino la gloria de Dios a través de la santificación de la iglesia. Una meta intelectual, lograr que el creyente tenga una cosmovisión bíblica sólida, renovando el entendimiento. Romanos 12:2. La meta espiritual es presentar a cada hombre perfecto en Cristo Jesús. Colosenses 1:28. El maestro busca que la verdad transforme el carácter, no solo que llene la libreta de apuntes. El deber ser es un mandato bíblico. Para la reforma, el maestro debe cumplir con 3 pilares fundamentales en su vida: fidelidad, vida y defensa. La fidelidad a la palabra. El maestro no debe predicar sus propias ideas, sino trazar bien la palabra de la verdad. Procurar con diligencia presentar a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la Biblia para la verdad. Segunda de Timoteo 2:15. La autoridad del maestro reformado nace de la coherencia entre lo que dice y lo que vive. La enseñanza es válida con el testimonio. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Primera de Timoteo 4:16. El maestro debe proteger al rebaño de los errores doctrinales. Para eso hay que estudiar profundamente. El cáncer del maestro contemporáneo. Desde mi perspectiva reformada, la mayor amenaza para el maestro no es la persecución externa, sino la corrupción interna del corazón, la depravación total aplicada al ministerio. Todo de lo que te hablé hace rato, todas las acusaciones que te mencioné, todas vienen del corazón y de la depravación total que existe en tu corazón. La debilidad humana afecta a la figura del maestro actual en 3 frentes críticos: el orgullo intelectual, la gnosis, el conocimiento sin la gracia envanece. Muchos maestros contemporáneos caen en la tentación de buscar el aplauso por su elocuencia o profundidad académica, olvidando que son simples canales, simples transmisores, pero quieren convertirse en el centro del escenario, desplazando a Cristo a un segundo lugar. La falta de autodisciplina, la carne, la inconsistencia moral es la mayor debilidad. Un maestro que domina el griego, el hebreo, pero no domina su propio temperamento o sus deseos, invalida el mensaje. La reforma enfatiza que el pecado remanente en el hombre requiere una dependencia diaria y brutal del Espíritu Santo. Pragmatismo y el deseo de agradar. La debilidad humana busca el camino de menor resistencia. El maestro contemporáneo suele diluir las verdades incómodas, el pecado, el juicio, la soberanía de Dios, para mantener una audiencia numerosa. Esto es una traición al mandato de Pablo en Timoteo: que perjudiques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Segunda de Timoteo 4:2. En resumen, y para concluir con este gran tema, el maestro debe reconocer que es un vaso de barro. Segunda de Corintios 4:7. Su éxito no reside
en su capacidad personal, sino en el poder del tesoro que porta. La debilidad humana se vence únicamente, escucha bien, únicamente cuando el maestro se somete a la misma palabra que está enseñando a otros. Y esta es la conclusión. Estás en Corazón Reformado y deseo que tengas una linda noche. Hasta luego. Y quiero repetir eso de nuevo. Los crímenes más serios jamás cometidos en contra de Dios son cometidos en la adoración corrupta. Y eso nos lleva al punto en donde necesitamos decir que el movimiento carismático continuamente deshonra a Dios en sus formas falsas de adoración. Deshonra al Padre, deshonra al Hijo, pero de manera más específica, deshonra al Espíritu Santo, con ideas irreverentes, acciones irreverentes, creencias falsas, declaraciones falsas, promesas falsas, conductas carnales. Todas estas cosas son atribuidas al Espíritu Santo, pero son una deshonra a aquel con el cual se están identificando. Es más fuego extraño, y lo triste es que es justificación para juicio. Es justificación para juicio.